Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata de la conversión de metros por segundo a yardas por segundo. Se debe de tener en cuenta una cosa, y es que una yarda es equivalente a 0.9144 metros. Y en función a eso vamos a convertir las siguientes unidades a yardas por segundos. Vamos a convertir 8.1 metros por segundo a yarda por segundo. Vamos a convertir 15 metros por segundo a yardas por segundo. Y por último vamos a convertir 1.3 metros por segundo a yardas por segundo. Tomando el primer ejemplo tenemos 8.1 metros por segundo. Si tú te fijas, para convertir a yarda por segundo, lo que voy a hacer es a convertir la unidad de longitud, en este caso es el metro. Vamos a convertir el metro en yarda. Para convertir el metro en yarda, yo voy a multiplicar por una yarda y voy a dividir entre su equivalente en metros, que son 0.9144 metros. Es decir, que yo tengo 8.1 metros por segundo multiplicado por una yarda dividido entre 0.9144 metros. Aquí yo voy a tachar la unidad metro con metro y nos queda yardas por segundos, que es lo que andamos buscando, o yardas sobre segundos, que es lo que andamos buscando. Entonces yo voy a multiplicar 8.1 por una yarda dividido entre 0.9144, que es lo mismo decir 8.1 dividido entre 0.9144, dando como resultado 8.85 yardas sobre segundos. Es decir, que si una partícula recorre 8.1 metros sobre segundos, en yardas serían 8.85 yardas sobre segundos. El otro ejemplo que tenemos se hace de la misma manera. Tenemos 15 metros sobre segundos. Para convertirlo a yardas por segundo, yo voy a multiplicar por una yarda y voy a dividir entre 0.9144 metros. Voy a tachar la unidad metros con metros y voy a multiplicar 15 por una yarda dividido entre 0.9144, que es lo mismo decir 15 dividido entre 0.9144, dando como resultado 16.40 yardas sobre segundo. Es decir, que si una partícula recorre 15 metros en un segundo, en yardas serían 16 yardas en un segundo. El otro ejemplo que tenemos se hace de la misma manera. Tenemos 1.3 metros sobre segundos. Para convertirlo a yardas sobre segundos, voy a multiplicar por una yarda y voy a dividir entre 0.9144 metros. Voy a tachar la unidad metros con metros y nos queda el producto de 1.3 multiplicado por una yarda dividido entre 0.9144, que es lo mismo decir 1.3 dividido entre 0.9144, dando como resultado 1.42 yardas sobre segundos. Es decir, que si una partícula recorre 1.3 metros sobre segundos, es lo mismo decir que recorre 1.42 yardas sobre segundo. Y bien, de esa manera es que se convierte de metros sobre segundos a yardas sobre segundo. Recuerda tener en cuenta de que una yarda es equivalente a 0.9144 metros. Hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.